Hola, bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos, un podcast de cine y de vida donde hablamos de lo que significa tener una pasión y perseguirla hasta el final y de la maldición de tener una vocación. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que en el cine, donde todo es mentira. Bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos. Hoy está con nosotros una directora muy joven, que la verdad que sorprende, porque ya lleva una película y no ha cumplido ni los 30. Hola Emilio, buenos días. Buenos días, Carlota. Bienvenida. Te me has adelantado. Gracias. La casa entre los cactus es una peli del 2022. ¿Esa película la rodasteis en 2021? Sí, vale. Exacto. Para poner un poco en contexto, ¿quién es Carlota en 2021? Pues yo en ese momento estaba en la escuela de cine de Donosti, Elías Querejeta Cine Escola, y había entrado en esa escuela para desarrollar mi proyecto. ¿De qué edad estamos hablando? 23. 23 añitos, ¿eh? Muy bien. Joder, muy precoz. Tú como Amenábar, ¿eh? 23. Claro, es que ahora ya ha pasado el tiempo, pero en ese momento, sí, han pasado los años. Yo tenía 23 y... Exacto, 24 y empecé en la Cine Escola. Y estaba ahí para desarrollar mi proyecto de largo, después de haber hecho un corto que era mi trabajo final de grado en la SCAC, Solsticio de Verano, y al acabar ese proyecto ya empecé a escribir este, que era el siguiente, y pues bueno, esa era mi idea. Cursar el posgrado de creación en la Cine Escola y desarrollar ahí el proyecto. Pero fue mientras estaba haciendo el posgrado que me llamaron productores con los que yo estaba hablando para hacer mi película que estaba escribiendo. Ya les había mandado un tratamiento, estaba ya empezando a escribir el guión y fue en ese momento que me llamaron para proponerme hacer esta película. En vez de hacer mi proyecto, pues empezar con este que ya habían empezado a levantar con la novela. A ver, me sitúo. O sea, tú estás escribiendo un largo tuyo. Sí. ¿Sí? Que lo desarrollas, empiezas a desarrollarlo cuando estás en la SCAC. Cuando terminas la SCAC, entonces te vas a la Cine Escola, desarrollas ese proyecto y entonces en paralelo te llaman para La casa en los cactus. Porque yo cuando presenté Solsticio de Verano tuve contacto con productores a raíz del premio de Seminci, del Festival de Cine de Valladolid, que fue un festival que me dio mucha proyección y visibilización para seguir trabajando en mi proyecto que tenía que ver con el corto Solsticio de Verano. Entonces yo estaba ahí pensando en mi proyecto y en sacarlo adelante. Y me surgió la oportunidad de hacer un encargo. Hostia, pero qué guay, ¿no? Porque aparte tienes como 23, 24 años y de repente ya te contactan para que te hagas cargo tú de un proyecto. Sí, claro, es muy inesperado también. Sí que es verdad que tenía muchas cosas en común con el corto y con la película que estaba escribiendo. Pero más allá de que fueran proyectos muy distintos, habían ciertos elementos, pues una familia, un secreto, un lugar, una casa y sobre todo también el hecho de cómo se desarrollaba el relato de una familia que a raíz de descubrir ciertos secretos, podemos decir así, cambia la perspectiva y la percepción que tienen de la familia y de este conjunto, ¿no? Y cómo en una comunidad, cuando existe la comunidad, pero también los individuos y la personalidad de cada uno, y cómo a veces conviven y cohabitan o no, pues estas personalidades y estos individuos dentro de una comunidad tan fuerte como lo es una familia. Esta esencia del proyecto estaba en la novela de Paul Penn, que es el escritor de la novela. ¿Tú la conocías, la novela? No la conocía ni conocía a Paul Penn. Y enseguida pues empecé a hablar con él porque los productores quisieron que... Bueno, Paul era el guionista, entonces hicimos este equipo de guión, Paul y yo. Él había escrito el guión, pero claro, al yo entrar, para mí era fundamental entrar desde guión. Tú dejas tu otro proyecto y como que te vuelcas en 100% en esta peli. Aunque fue poco a poco, porque al final también tomar la decisión de coger este proyecto me tomó mi tiempo. Sí, ¿tenías dudas? Tenía dudas, sí, sobre todo... ¿Acerca de...? ¿Pero eran dudas más cinematográficas o eran dudas más personales? Ambas. Por un lado, porque había apostado yo por la Cine Escola y era un lugar que estaba
Yo contentísima con mi experiencia ahí, iba a renunciar a esa escuela de cine, pero también Vivaste es una una peli, escuela ¿no? que... Sí, pero también la escuela significaba hacer mi proyecto, hacer mi película, seguir con la idea que uno tiene en mente. Pero Seguir con el camino que tú tenías pensado. Exacto. Y sobre todo coger una peli creo que es una cuestión que se produce con el tiempo y que poco a poco vas conectando con el proyecto. Y de un día para otro decir que sí, conectar, sobre todo cuando el guión te llega, ¿no? O sea, no es algo que tú has ido construyendo con el tiempo y que un día decides hacer, sino que te llega una base de guión y vas a decir sí o no. Entonces, para mí el primer paso fue estar cómoda con el guión y que al final tampoco es una cuestión de que te gusten o no algunas cosas, sino que tú seas capaz de hacer esa película, de convertir lo que estás leyendo en unas imágenes tuyas propias, que al final no pudo ser como a mí me hubiera gustado que fuera en ese sentido, porque fue un proceso mucho más rápido y mucho menos pensado, diré, pero claro, es algo que te vas empapando poco a poco, que vas haciéndote tuyo el proceso y hasta que no ocurre, que lo sientes cercano, ya no es porque no quiera, sino porque uno no se ve capaz a veces de hacer una película con una distancia tan grande, ¿no? Con una película. Pero es verdad que el proceso aún así fue rápido. O sea, fue en septiembre que supe del proyecto, justo cuando coincidía con que empezaba la escuela, y yo estuve pensando durante unos meses mientras escribía el guión, que tampoco fue mucho tiempo, quizá fueron un par, 3 de meses. Pero te dieron un plazo, aquello de, mira, tienes hasta tal para decidirte. Sabíamos que íbamos a rodar el año siguiente. Entonces fueron en realidad las primeras reuniones con Paul en las que yo me di cuenta pues también que iba a poder dialogar con Paul, que él tuviera en cuenta mi opinión y pudiera reescribir ciertas cosas teniendo esto en cuenta. Pero es verdad que este proceso, que me hubiera gustado quizá como terminarlo y luego empezar, ¿no?, a hacer paso por paso, fue pasando toda la vez. Y de hecho fue cuando ya empezamos el casting. Claro, es que ahora cuando ha pasado el tiempo, el viaje cronológico creo que está un poco desordenado. Pero la cosa es que yo estaba con el guión, pero en el momento de empezar a hacer casting y también de cerrar reuniones, ayudas, ahí ya sabes que estás dentro. Pero sí es peculiar porque por un lado yo quería sentir la historia como mía, que tampoco, se dice mucho esto, ¿no?, que sea tuya, y tampoco es que sea tuya, es que tenga que ver contigo. Conectar de alguna manera con la historia. O sea, por un lado esto, pero por otro los procesos logísticos que se requieren para hacer una película, como empezar a hacer el casting. Según esto que cuentas, yo tengo 2 preguntas que me surgen. Una es, ¿puede ser que tuvieras la sensación de decir, hostia, no sé cómo me he metido en esto y estoy ya sin tener la capacidad de perspectiva, ¿sabes? De abstraerte y decir, hostia, un momento, estoy aquí haciendo esta película. Sí, claro, hay una parte también de ti que cuesta asumir que se está tomando las riendas de un proyecto que para mí era tan grande. O sea, en ese sentido, son momentos que uno se da cuenta de que está en una situación que no me hubiera imaginado nunca. Pero es verdad que para tener creo que la fortaleza de coger un proyecto así, uno tiene que ser un poco inconsciente, ¿no? Totalmente. Te olvidas y tienes que confías sin saber lo que va a ser, que esto sí que me pasaba, de vale, yo tomo las riendas de ese proyecto, voy a seguir escribiendo con Paul, voy a dirigir esto, pero estoy confiando totalmente a ciegas, porque cuando el guión es tuyo, las imágenes ya están en tu escritura, ya aquí es muy radical porque estoy cogiendo algo que estoy confiando plenamente en el proceso y sobre todo en un equipo. Pero es muy curioso porque hay un denominador común que sí que sale en muchos directores y muchas directoras que han pasado por aquí, que es que siempre sale esta palabra, la inconsciencia. Creo que es un elemento fundamental a la hora de muchas veces de... Quizá que nos puede más las ganas, la pasión, el material, lo que sea, la conexión, pero que dejamos de lado esa parte como real de decir, hostia, un momento, me voy a meter en un fregado aquí que no sé ni por dónde empezar, y es como, no lo piensas, porque si lo pensaras, no lo harías. O sea, como una bendita inconsciencia. Exacto, es una inconsciencia, o sea, diría que es una palabra negativa, la inconsciencia, pero en este caso es en un buen sentido porque tú eres justamente consciente
de lo que tú tienes que ser consciente. Entonces hay tantas cosas que están sucediendo que a veces tienes que mantenerte un poco al margen de ciertas cosas, incluso de cierto caos, para poder centrarte en lo que tú quieres centrarte. Pero es verdad que la palabra inconsciencia, y cuando lo he dicho, lo he pensado, para mí suena mal. Sí, tiene una connotación negativa. Es verdad que en este caso está más alineada a la forma de es igual, hay que hacerlo, ¿sabes? Sí, de mantenerte al margen Exacto. del caos y tú centrarte en lo que tienes que... Es una inconsciencia que para mí va ligada incluso a la valentía, ¿sabes? Hay un punto de valentía de decir, yo me tiro y me lanzo y Sí, sin exacto. miedo, ¿sabes? Es una inconsciencia sin miedo a lo que pueda pasar. Exacto, totalmente. Y esa pasión también, ¿no? La pasión tiene mucho que ver con esto. Tiene todo que ver. Tú que estabas apostando por estar en la escuela, por desarrollar tu proyecto, de repente te viene esto y que lo conecto con la otra pregunta que te quería hacer. ¿Tú en algún momento pensaste, creo que tengo que hacer esto porque si no lo hago, quizá no me vuelve a pasar? ¿Sabes? Es verdad que voy a desarrollar mi peli, pero esto a lo mejor es una oportunidad o de hacer un tipo de película que quizá no tendría acceso o esto es aquí y ahora. Sí, totalmente. Y de hecho fue así, pensé, mira, esto es un tren que pasa y me subo y a ver dónde llegamos, pero es una oportunidad. Pero es lo que tú dices, es me subo a ese tren y a ver dónde llegamos. Eso también está conectado con la inconsciencia. Exacto, pero con el no saber y confiar y afrontar ciertos miedos que justamente creo que la pasión ayuda a que, a pesar de que surjan ciertas dificultades o piedras por el camino, que uno siga hasta llegar donde quiere llegar. Uh-huh. Tú empiezas el proceso de guión con el autor. ¿Qué tal es esa relación? ¿Qué tal es esa escritura o reescritura de guión? ¿Tuvisteis... quiero decir, ¿cómo trabajabais ahí? Porque claro, al final no es lo mismo ser dos guionistas que uno que es el autor de una novela. Entonces no sé si era muy protector con su material o te dejaba... Bueno, era más que protector, me gustaba porque era una persona que defendía su material y eso a mí me encantaba de Paul. O sea, tenía su novela escrita, sus personajes, tenía una relación muy emocional con esta historia en particular, no sé con las otras, pero con esta creo que le tenía un cariño especial y defendía su historia no como algo negativo en cuanto a rivalidad, sino en cuanto a defender esto que yo he creado y que es así. Pero luego me escuchaba mucho y también fue curioso porque fue el año del COVID. Esto fue el año 2020. Y hacíamos las reuniones online. Entonces hacíamos mucho trabajo de yo leerme sus notas o una versión suya. Entonces yo tomar muchos apuntes, se los devolvía y él con lo que yo le había escrito volvía... O sea, teníamos como una correspondencia casi por email y escrita, donde íbamos como comentando todo lo que iba surgiendo del guión. A mí me gustó mucho en ese sentido, pero es verdad que me hubiera gustado más tiempo. ¿Tuvisteis poco tiempo? ¿Os dieron poco tiempo para...? Sí, porque el año siguiente ya rodábamos. Bueno, son esas cosas que si salen cierta financiación, pues cumples con un calendario y el calendario estaba ya marcado. Entonces... O sea que a diferencia de las pelis normales, que... Bueno, normales, no sé si sean normales, pero un proceso como más común... Sí, de levantar uno su peli, como yo hago, por ejemplo. En este caso es como que vas con una cuenta atrás. Sí. Vas con un deadline y tienes que cumplirlo. Sí. Lo cual es una suerte también, ¿eh? Porque no suele ser lo habitual. Es una suerte y es algo que a mí me gustaba de este proyecto. Como de cojo este proyecto que tiene un tiempo muy concreto. O sea, no me subo a un proyecto que no sabes ni cuándo ni dónde acabará. Que me va a acompañar durante... Sí, es un proyecto determinado, concreto, muy particular, que ya se iba definiendo rápidamente. Por otro lado, mis procesos son más lentos y a mí me gusta mucho tener un proceso pues, de escritura lento y más contemplativo, más meditativo y ahí tienes que adaptarte. Y este no fue el caso. No, bueno, sí, porque justamente eso, tienes que adaptarte, pero luego no todos los procesos son iguales están hechos para todo el mundo. O sea, al final hay una industria que trabaja de una manera y incluso dentro de la propia industria hay muchos proyectos y cada uno es muy único. Entonces, sí, fue un proceso rápido, con tiempos muy marcados y que tuve que cumplir al pie de la letra. Ok, o sea, acabáis el guión, entonces empieza lo que es la parte de la financiación.
A mí hay una cosa que me resulta muy curiosa. Esto siendo un proyecto que te viene dado, que es tu primera peli. Tú estás en una posición muy bonita, pero ¿tú tuviste la sensación en algún momento de ser como una pieza más? En el sentido de decir, mucha sensación de intervención por parte de los productores o las productoras. ¿Tú te sentiste como partícipe de este proyecto o eras una empleada más? Es complejo porque hay una parte que te sientes una pieza en el sentido de que a ti te llaman, tú no levantas esa película. O sea, esa película existía antes de que tú entraras ahí. Pero luego una vez entré, fue totalmente decisivo hacia cada decisión que tomaba. Y en ese sentido sí que me arriesgué y aposté por lo que yo quería hacer con la película. Al final... Bueno, pero eso está bien, porque hay veces que hay gente que nunca ha llegado como a implicarse tanto, pero porque no le han dejado, ¿sabes? Hay gente que le han marcado mucho. Exacto, yo me impliqué muchísimo, sí, y di los volantazos que tenía que dar, aún y tomando riesgos, pero es que no sabría hacerlo de otra manera. ¿Qué volantazos? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, pues tomar decisiones que no son tan seguras. Lo más obvio, por ejemplo, puede ser cambios de guión, pues empezar a ensayar con actores y empezar a tomar decisiones de este tipo de cambios en momentos donde tienes que desmontar lo que tenías pensado. Pero es valiente también. Sí, es valiente, pero en ese momento no lo estoy pensando como algo valiente, estoy pensando como esto no funciona. Incluso en el propio rodaje, a lo mejor rodamos mañana, pero prefiero escribir una escena o adaptar esto, cambiar de set, planificar de otra manera en el mismo momento incluso. Bueno, al final hay volantazos más pequeños, más grandes, ¿no? Pero son riesgos que tomas y que suponen también una complicación porque el equipo normalmente no está acostumbrado a rodar así, con cambios de, pues no, ahora esto será diferente, o llegar al set con diálogos nuevos porque los que hemos hecho ensayado el día anterior no funcionan tan bien, porque quizá a la actriz no la he visto tan cómoda como con otras escenas y quiero apostar para mejorar la secuencia. Entonces todo esto, en el momento, yo confío plenamente en que se haga la mejor película posible, pero hay que arriesgarse porque estás cambiando cosas, hay un equipo grande que quiere saber todo cómo es con mucha antelación, que no se van a lo mejor a implicar tanto con que esté mejor para una escena. Entonces ahí tienes que apostar y en ese sentido yo estaba súper agradecida de que las actrices, los actores, el director de fotografía, que son piezas fundamentales en el rodaje, estuvieran totalmente a favor de estas pequeñas improvisaciones del día a día. Seguí un proceso muy intuitivo, mucho más de lo que me hubiera esperado en una primera película. Así como El solsticio de verano, el proceso fue mucho más controlado, yo tenía un story clarísimo. Es verdad que es un corto, y en un corto tienes que abarcar menos materia, pero aún así es una película y mi proceso fue muy, muy controlado. Y de repente en esta película que hay esos cambios y que yo sigo reescribiendo, planificando, pensando en cómo montaremos también la película, en muchísimas cosas, no puedes controlar, tienes que soltar mucho más tu capacidad de control y confiar mucho más en la intuición. Y yo esto no me lo hubiera imaginado, ¿no? De voy a hacer una película y voy a planificar esta escena antes de rodarla. Bueno, pero eso también demuestra que te dieron confianza y te dejaron... Bueno, no diría confianza, pero es que no había otra. Ok. O sea, si no, yo me veo incapaz de defender algo en lo que no creo. Entonces, bueno, a ver, confianza sí por parte de muchas personas, es lo que te decía, los actores confiaron muchísimo, el director de fotografía, muchas otras personas se confiaron plenamente, pero como yo, de que estamos confiando, pero es una aventura también rodar una película así. Bueno, si cualquier película es una aventura, cuando estás rodando cosas que no has planificado tanto, pues todavía más. Vale. Vuelvo para atrás un poco, a nivel de casting. ¿El casting lo elegiste tú o es algo que ya lo elegiste tú? Sí. O sea, cuando yo entré solo estaba el guión. Ok. Casting, todo. ¿Pero la novela también transcurre en Canarias? ¿O? No, transcurre en México en los años 60. Vale, porque
el decorado no, el paisaje en la película para mí es súper importante. Entonces yo no sabía si eso era una incorporación ya sobre el proyecto o ya estaba. Entonces la idea de trasladarlo a Canarias, pues eso, el casting, ¿todo esto fue algo tuyo? Sí, pero eso, por ejemplo, también fue una decisión que tomé y también es muy decisivo. O sea, la novela transcurría en un desierto y las primeras localizaciones que mirábamos eran en... o sea, había diferentes opciones de rodar, de lugares de rodaje. Una de ellas era Canarias, pero empecé buscando con la localizadora casas que estuvieran en medio del desierto. En Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria. Y hubo un momento en el que no veía ninguna casa que me gustara. Y en ese momento fue cuando decidí rodarlo. Bueno, le dije a la localizadora que buscara casas de todo tipo, ya como que se olvidara que si estaba delante del mar, que también, que si estaba en la montaña también. Y a raíz de buscar casas de este tipo, pues de repente encontró una en el valle de Gran Canaria, en el norte, cerca de Arucas, y bueno, ahí de repente era una casa rodeada de verde, una casa muy grande. Habíamos estado buscando casas pequeñas y yo vi esa casa y vi clarísimo que ahora era ese sitio, pero fue un poco impactante de repente presentar esa localización, porque todo el mundo estaba imaginando un desierto, claro. ¿Y entonces cómo fue ese cambio? Porque lo que sí veo es que tenía que ser en Canarias, o sea, sí o sí, pero por cuestiones de producción. Sí, al final sí, o sea, no sé muy bien los tiempos cómo son, pero llega un momento en el que si tienes una ayuda canaria, eso te vincula también a ese territorio y a rodar tu película ahí. Pero claro, es que en Canarias justamente hay mucho desierto también, y paisaje muy árido y un poco más hostil. Pero a mí me gustó mucho, o sea, enseguida conecté con la vegetación, como que no me dio ningún miedo hacer este cambio con respecto a la novela. Y creo que era algo que a nivel, en la película, podía ayudar mucho a contar esa historia. Y esa vegetación, ese entorno mucho más fértil, con mucha más vida, con una atmósfera menos hostil, era más adecuado para hablar de una familia que en un principio crees que vive con todo lo que necesita y que ahí unas niñas pueden crecer pues siendo felices y que todo está en su sitio. Mientras que en el desierto, también a nivel sonoro, había una cosa que me interesaba mucho de este paisaje con mucho más verde, que era el paisaje sonoro que significaba ese lugar. En un desierto, al final, los elementos que estaban ahí eran pues otro tipo de animales, de viento, algo así más hostil. Y de repente ahí había un mundo de posibilidades mucho más grande y con lo que podía también trabajar en la película. La humedad del entorno, las cigarras, una noche también más inhóspita porque hay más oscuridad, es una casa más escondida. Me parecía más sugerente para rodar la película. Bueno, pero eso también está muy bien, en el sentido que tú de repente vas con una idea, pero lo que tú decías antes, la adaptas porque te das cuenta de, por lo que sea, conectas más con eso y te sirve para contar mejor también esa historia. Entonces eso también es como, bueno, no hay que negarlo, al contrario, hay que adaptarlo, hay que adoptarlo y hay que potenciarlo. Exacto, es lo que pensaba yo también y fue una manera de convencer, ¿no?, de este espacio de decir, bueno, estamos empezando el proyecto, o sea, tenemos la novela, pero si hacemos un cambio así no tiene por qué ser malo, sino todo lo contrario, estamos replanteando la historia y si vamos a rodar en Gran Canaria y existe este lugar en Gran Canaria, hay que acogerlo, o sea, es una maravilla tener este espacio, esta casa. Pero sí, recuerdo de hecho la primera vez que vi el espacio, el miedo de que no quisieran rodarlo ahí. También decían, pues, el jefe de producción, ¿no? Uy, pero esto es enorme, aquí, ¿qué haremos con tanto espacio? Y nadie se cree, ¿no?, que una familia iba en una casa tan grande. Bueno, pues que al final... ¿Y por qué no? Todo es posible y es cuestión de escribirlo y que te creas eso, aunque sea una casa
más grande, más pequeña, en un desierto, en un desierto. Al final la historia podía suceder ahí también. Y a nivel de preproducción, ¿tuviste tiempo suficiente? Lo que es preproducción en sí, ¿eh? Una vez tienes la casa, ¿tuviste tiempo suficiente? ¿O si me pasa que te faltan semanas, te faltan días, Sí. te falta...? Claro, y sobre todo Bueno, es que... Y más siendo una peli de época también. Sí. A ver, es contradictorio porque me hubiera gustado tiempo, pero también el hecho de no tener tiempo es lo que a mí me ha hecho aprender de un proceso mucho más intuitivo, que es lo que te decía antes. Y eso para mí ha sido también un descubrimiento y un proceso de hacer películas distinto y que me ha hecho aprender mucho también. Entonces, o sea, me hubiera gustado más tiempo y ahora para otra película cerraría... O quizá en el guión, también me gustaría quizá ir sin el guión cerrado a rodar y seguir con esta dinámica de trabajo. Pero es verdad que el caos, si en una película normalmente ya hay caos, pues aquí es mucho mayor. ¿Te sientes cómoda dentro del caos? Sí, pero también es verdad que es un caos Controlado. que uno ha creado. Sí. Un caos que tú has creado. Que yo misma creo también. Entonces ahí estoy cómoda porque no es tan caos. O sea, aparentemente es un caos, pero es lo que a mí me gusta para poder encontrar el camino. Dentro de este caos aparecen, quieras que no, dentro del casting aparecen como figuras que están, grandes figuras, que son reconocidas, como Ariadna Gil, Daniel Grau. No es lo mismo enfrentarse a una primera película con actores más o menos que están desarrollando su carrera que gente súper consagrada, que ya tiene una carrera súper extensa, tiene mogollón de experiencia. Más, la palabra no es enfrentarse, pero ¿cómo lidias con eso? ¿Te lo pusieron fácil? Fue una maravilla trabajar con ellos. Es verdad que hay ese peso, ¿no? De alguien que ha hecho muchas películas y que ha trabajado tanto. También, sí, con tanta, ¿no? Y tanta gente y en proyectos tan únicos. Pero en el momento de estar trabajando no me olvido de eso, de esa parte. O sea, para mí es lo mismo estar trabajando con... O sea, es lo mismo. Mi actitud es la misma frente a Ariadna que frente a Ana y Carla, que eran las gemelas, que era su primera película como yo. Cada película es única. Por muchas que hayas hecho, esa te enfrentas por primera vez, igual que yo, que Ana y Carla, que tenían 9 años, que Zoe, que también había hecho una película, Aina, o sea, todos estamos juntos en algo que al final es nuevo. Entonces, en ese sentido, me olvido de... No es que me olvida, es que no tiene importancia. No lo piensas. No lo piensas, sí, es como algo que forma parte de tu vida fuera de la película. Eso. Claro, lo que pasa que a mí me parece como súper curioso porque yo he oído, bueno, ya te digo, aquí gente que ha venido a compartir sus experiencias, cuenta, hostia, alguna vez que hemos tenido gente como muy top en ese sentido, hay veces, no siempre, pero hay veces que hay un momento en el que te prueban en el buen sentido, ¿sabes? Es como que te ponen a un testeo y yo pensaba, hostia, qué putada, porque un director novel o una directora novel que ya suficiente marrón tiene con estar a lo que está, con todo lo que es lo que tú decías antes, ¿no? Con sacar adelante toda esa película y tal, creo que tiene que ser como muy delicado. Entonces, sí, porque eso sí que me ha pasado, pero con los actores no. Me ha pasado con otras personas del equipo. Con el equipo técnico. Que sientes que te están observando y te dejan ahí en una plaza de toros y a ver qué haces. Y a ver cómo reaccionan. Pero ¿no? eso me parece totalmente negativo. Eso es una putada. Una falta de respeto increíble hacia la persona con la que estás trabajando. Pero por parte de los actores y actrices es que jamás en ningún momento sentí eso. Todo lo contrario. Y desde un principio yo les planteé la situación muy clara de eso es un encargo. Yo estoy trabajando en el guión todavía, estoy trabajando con Paul. Tengo que cambiar muchas cosas. Recuerdo mucho con Ariadna que cuando le hice el casting, el casting nos conocimos, fue muy importante. Ella quería saber cuál era mi visión de esta película y de esta historia. Y por ahí ella confió en lo que yo iba a hacer. Fue una conexión que tenía mucho que ver con mi visión y con la idea y se implicó mucho en ese sentido. ¿Desde dónde quieres contar esta historia? ¿Desde dónde quieres contar un personaje? Claro, porque la historia no es fácil. Lo has dicho tú al principio, que es una historia de secretos. Creo que para un actor o para una actriz, sobre todo el papel que tienen los padres, ahí entiendo, no, tú lo sabrás mejor, pero sí que es verdad que el punto desde donde tú la cuentas y tu visión, para ellos
es como fundamental para que se entienda Exacto. bien y para que se cuente bien, porque creo que la historia que es muy potente en ese sentido. Y el tema del secreto, si se cuenta bien, queda muy bien, si se cuenta mal, Exacto, los que un están peso expuestos importante. y los que están expuestos son ellos. Y ellos se sentían muy expuestos. Ricardo también, recuerdo como intentar encajar, ¿no? Pues desde un principio, pues querer saber cómo iba a narrar su personaje, que es alguien que está yendo a buscar a una hermana que desapareció y que su madre ha estado esperando. Son personajes muy delicados y desde un primer momento para mí fue muy importante tener en claro esto y que ellos supieran en qué punto estaba, cómo iba a contarlo. Y hubo un momento también en la preproducción que yo me enfrenté a cambios de guión que seguía haciendo y en ese momento, claro, lo primero para mí era que ellos estuvieran cómodos y lo estaban y apostaban por esto también. O sea, apostaban por... Lo que a ti también te da una perspectiva como que te puedes relajar un poco más a la hora de afrontar esos cambios, ¿verdad? Sí, porque en cambio así, con una actriz que te está poniendo a prueba, me parece que es imposible trabajar así. Un estrés, además. Sí, y muy difícil porque es que ya están ante la cámara y eso tiene un peso muy grave en la película. Entonces, para mí fue fundamental la confianza mutua con ellos y sobre todo de ellos conmigo, que era mi primera película, que era un encargo y que estuve haciendo, reescribiendo, repensando hasta el último momento, hasta el último día de rodaje. Hasta el último día de rodaje, ¿eh? Sí. Vale, vamos a entrar ahí vamos un poco al turrón. A la batalla. Canarias, tu primera peli, 24 años, es un encargo, pero que no es una peli como súper independiente. No. Entonces, claro, tú vienes de un corto y te ves con ese, entre comillas, con ese monstruo. Súper no es nada independiente. La peli en realidad no es nada independiente. Por eso, que no es una peli independiente y encima, Sí. pues de donde tú vienes... Para mí lo más significativo de enfrentarme a ese rodaje fue el hecho de no estar en un equipo de amigos. ¿Tú no te pudiste llevar a nadie en ese sentido? Y entonces eso fue... Ya estabas sola. Exacto, estaba sola y había conocido ya a personas del equipo y estaba cómoda, pero bueno, no con todo el mundo. Y para mí eso fue... Y yo estaba acostumbrada a trabajar con mis amigas y hacer juntas la película, pensarla juntas, ir a... Bueno, compartir unos procesos con amigas y crear una película entre amigas. Y supongo que es compartir unos procesos que no se dan en un rodaje profesional... No quiere decir que no se den en un rodaje profesional, pero en un rodaje profesional de esas características. Exacto. Entonces, ¿no? Como tú aterrizas ahí, ¿no? Ese bullet point, sí. y a la batalla. Sí, pero es verdad que la batalla había empezado antes ya. Okay. Cuando las semanas antes de rodaje con la localización, la casa fue bastante complicada también a nivel de creación del espacio, porque estaba vacía y fue un proceso bastante complejo y caótico. Entonces ya estaba, o sea, el rodaje al final ya había arrancado yo, digamos, la batalla. Y el rodaje, bueno, es eso, que vas conociendo también a las personas. Cuando te enfrentas a un rodaje así con gente desconocida, los vas conociendo a medida que tú vas rodando la película. Y eso es intenso también, porque son 6 semanas, estás durante 6 semanas en la película, no existe nada más, y son relaciones muy intensas y vas, bueno, pues intuyendo, y las dinámicas de rodaje se van estableciendo y eso es también bien peculiar. Y cuesta esas dinámicas que tú dices, porque ¿te sentiste arropada o hay un momento que dices, joder, yo es que al final estaba peleando contra los elementos ahí, Sí, contra sí, todo? Era una pelea contra todo. Contra todo y contra todos. Sí, era una pelea contra todo, pero yo recuerdo con mucho cariño el momento de rodar, o sea, de estar con... no sé, haciendo una escena con Daniel, Carla y Ana, ¿no? Las niñas. O sea, ese momento, en el momento en el que daba la acción, ahí estaba todo bien. O sea, claro, pero porque hay una diferencia ahí. Quiero decir, hay, para mí, que es la dualidad entre lo que es dirigir una película, ¿sabes? Y rodar una película. Porque al final cuando tú dices, estoy dirigiendo, estaba con Daniel y las niñas,
tú estás dirigiendo esa película, tú estás ahí, estás rodando, estás haciendo que todo eso cobre vida, ¿no? Estás intentando que todo se parezca a lo que se tiene que parecer. Y estás enfocando, poniendo el foco en lo que es importante. Luego está el rodaje de todo eso, todo lo que tú decías, las dinámicas, los procesos, el equipo que conlleva llegar a ese momento. Son dos cosas diferentes. ¿Sabes? Pero también, más que el hecho de estar dirigiendo, bueno, sí, tiene que ver, pero creo que en un equipo donde no me puedo sentir arropada, el momento de estar con los actores, el operador y yo, ahí se genera una intimidad, que es lo que yo busco cuando voy a hacer una película. Entonces, al final, puede ser un rodaje y también hay esta atmósfera de intimidad, y que es lo que yo estaba acostumbrada hasta ese momento. Entonces, creo que es posible crear un rodaje en el que las dinámicas también son de intimidad, porque son de respeto, de tacto, de concentración y de atención plena en lo que estamos haciendo. Y en esta película, en este rodaje, así como en otros, lo he sentido siempre, aunque haya caos, aunque hayan problemas, pero estamos generando una película, o sea, estamos creando algo maravilloso. Pues aquí me ocurría cuando había quizá este ambiente más pequeño, más íntimo, y nos centrábamos en lo que había que hacer. ¿La mayoría del equipo era canario o era gente que se había venido desde la productora? Sí, las dos cosas. Algunas personas de Madrid que venían sobre todo de Madrid, y luego equipo canario también, que también había gente maravillosa del equipo canario que, claro, si no hubiera conocido nunca, y de repente nos encontrábamos allí pues con el atleticista, ¿no? Pues conocía personas también muy especiales y querían lo mejor para la película, y eso fue genial. A nivel de rodaje, por ejemplo, ¿experimentaste, notaste que no llegabas, o necesitabas más tiempo para contar eso, o con las 6 semanas fue suficiente? A ver, siempre viene bien. Sí que recuerdo el momento de qué bien iría ahora tener 3 días más. Pero creo que 3 días no son al final decisivos. No marcan la diferencia. No marcan la diferencia. Y en ese sentido yo rodaba pocas tomas, o sea, rodé muy pocas tomas de cada plano, y íbamos mucho al grano, o sea, es que durante el día no tenía ni un minuto más. Entonces ya estaba acostumbrada a que no me darían ni un minuto. Entonces pensé, bueno, no tendré 3 días, pero es que ¿qué más da? Son 3 días. ¿Exprimías cada día? Pues al final la película no va a depender de esos 3 días. Por mucho que en ese momento crees que sí, a ver, sí, puede estar una escena que sea memorable y que haga la película mejor, pero creo que el alma de una película no está en 3 días más de rodaje. No tiene sentido que caiga tanto peso en 3 días más cuando estás 6 semanas, tantas horas, y ni siquiera me han dado un minuto al día. Quizá hubiera preferido durante el día estar más relajada y no tanto, ¿no? Como que creo que es una actitud más de cómo ruedas y la dinámica, no tanto totalmente, es verdad, de extender un día. Sí, no va a modificar o no va a cambiar eso. La esencia del proyecto, y creo que eso es lo más importante. Vale, la última del rodaje. Sabiendo todo esto y todos los cambios que tú habías hecho y la manera en la que lo estabas enfocando, ¿estuviste tranquila porque no tuviste a nadie como aquí detrás de la oreja que te estaba diciendo, oye, esto acuérdate que tiene que ser así o tal? O en cambio pudiste rodar a tu manera, a tu gusto. Ay, no, eso fue una pesadilla, tener aquí el rumor de alguien de esto no lo cambies. Claro, pero esto pasa. Sí. ¿Y eso lo tuviste? ¿O? Sí. A ver, habían distintos productores. O sea, por ejemplo, Edmond, que lo conoces, fue una maravilla trabajar con él porque sentía que confiaba plenamente. Y Edmond, pues, fue un privilegio trabajar con él. Pero luego es verdad que por parte de la productora principal tenían un miedo extremo con que la película se alejara demasiado del libro. Pero yo eso lo descubrí a medida que estaba rodando. Entonces fue una complicación y fue un problema muy grande, porque no estamos rodando el libro, estamos rodando una película. Una adaptación. Y desde un principio me habéis llamado porque me queríais a mí como autora, ¿no? de la película. Entonces ahí hay una dificultad que torpece los procesos creativos de una película, ¿no? Pero sí que tenía esa constante de ¿no? como el libro. Esa constante, vamos a llamarlo injerencia, por llamarlo de alguna manera, porque entiendo que es un proceso como de desgaste, tío.
Porque tú estás intentando hacer el mejor trabajo posible, tú crees que las decisiones que estás tomando, las mejores decisiones posibles, porque al final es cierto que luego la película va hacia donde tiene que ir y de repente tú notas ahí como algo que te está minando cada día detrás, desgaste, entonces... Bueno, sí, es un poco las circunstancias, ¿no? Que son unas y luego tú lo que haces, ¿no? Como tener el mismo valor. Entonces, en ese sentido, lo que yo hacía, ¿no? Mi parte, digamos, estaba orgullosa, pero luego las circunstancias no tanto. Sentirte cuestionada día tras día. Sí, y la confianza que normalmente es en la película de repente tiene que ser en ti de una manera forzada, porque cuando alguien te cuestiona, ¿no? Uno mismo pues duda también. Por eso agradezco mucho... Hostia, perdón, eso es muy interesante, porque cuando a ti te cuestionan, tú te acabas sintiendo cuestionada, pero tú mantenías tu confianza activa en el sentido de decir, yo sé que estoy haciendo esto bien porque creo que es la buena manera de hacer la mejor película, entonces aunque me cuestionen, yo sigo para adelante. Pero en cambio es que tiene que ser muy difícil no acabar autocuestionándote, ¿verdad? Porque eso es lo que decía yo del desgaste. Es como la gota malaya, ¿sabes? Está todo el día ahí, que te va cayendo, te va cayendo. Al final es muy difícil que no haga efecto, ¿no? Exacto, son procesos que violentan. Hagas una película o hagas lo que hagas, es violencia. Entonces, yo confío en unos procesos o creo que se deben dar unas circunstancias que sean no violentas, en un rodaje o en cualquier lado. Y al final, cuando hay dudas, que sean dudas para hacer que eso que estamos haciendo sea mejor. Porque es muy bueno, ¿no? Cuestionar y dudar de lo que uno está haciendo. Siempre desde según qué posición. Pero desde la no violencia, claro. Desde el respeto, desde el espacio y desde una atención y un espacio, ¿no? Siempre entre uno y otro, que ese es el respeto. Entonces creo que eso es fundamental para un rodaje. Bueno, es que sí, digo un rodaje por cualquier lado, ¿no? Como... Sí, sobre todo si tiene que ver con alguna parte creativa, algo creativo. Porque la creatividad creo que desde de todos lados, porque en las partes creativas hay mucha gente que no quiere o que está pensando en otras partes más logísticas, digamos. Sí. Una parte logística, o sea, toda la intervención a nivel de violencia siempre es mala, es en ese sentido. Lo que pasa es que a nivel de resultado, desde una parte logística quizá se nota menos, desde una parte creativa quizá se nota más. Sí, hay que ropar mucho más. Está mal igual. Pero desde una parte creativa a ti te está cohibiendo más a la hora de sacar ese resultado, pero ya sea una película, un libro, un disco, cualquier expresión artística. Totalmente. Es que incluso como directora del trabajo con las actrices, por ejemplo, me acuerdo que yo me acercaba a la actriz para darle indicaciones susurradas. Y eso era como, ¿qué está haciendo? ¿Por qué le susurra a la actriz? No puede decirlo desde la cámara, desde el combo, desde donde esté. Pero es que para mí hay cosas que son fundamentales para crear una intimidad y un espacio protegido. Y gritar a la actriz desde un combo me parece lo menos, siempre dependiendo, ¿no? del contexto, pero que hay formas de cuidar lo que uno está haciendo y las personas con las que está trabajando. Y como dices tú, es un trabajo creativo, estamos trabajando con materia muy sensible, entonces hay que cuidarla y protegerla. Aparte, creo que eso se ve siempre en el resultado, porque tú lo ves, tú lo notas. ¿Sabes? Y notas cuando alguien está cómodo, cuando alguien no está cómodo. Y eso, para mí, es lo que siempre se traslada, tío. Y al final, tú lo decías antes, tú estás haciendo una película, que no es que hagamos cosas que sean mejores que otras, pero al final es una película. Y como tal, pues tienes que cuidarlo, porque tú, cuando haces una película, tú estás tratando con gente, tienes que conseguir eso de ellas, ¿no? De cada persona, pues tienes que conseguir de un actor o una actriz, tienes que conseguir un resultado, de un montador, de lo que sea. Claro, si tú lo enfocas desde ese punto de vista de la cuestión continua, todo, hasta el punto de decir, o sea, ¿por qué le susurras y no por qué no se lo dices desde aquí? Parece como que te tengas que justificar, ¿no? Con cada decisión que tomas y quizá eso no es sano tampoco, el tener que justificar todo lo que haces, todo, absolutamente todo. Sí, no, porque además al final hay muchas cosas que no se justifican. Y que no tienen por qué. Exacto, que no necesitan de justificación ni explicación, simplemente hay que mostrar, no demostrar. ¿No? Muy buena esa frase, sí. Entonces, si estamos constantemente demostrando, quizá nos olvidamos de lo que estamos mostrando y no ser nosotros el centro de todo. Es que hay una película y nosotros vamos a hacer esta película, pero no estamos nosotros ahí en medio, ¿no? Como
somos un canal para hacer esa película. Entonces el ataque no, es otra cosa. No tiene nada que ver con No la tiene nada película. que ver, correcto. ¿Y todo esto, por ejemplo, continuó luego en montaje o pudiste montar, o aunque sea un primer montaje, El más montaje tranquilamente? no fue... con la montadora trabajaba, o sea, nos entendimos muy bien con Sophie y me gustó mucho el proceso de montaje con ella. Pero es verdad que estábamos también muy... Vigiladas. sí, limitadas. Llegamos a hacer versiones de montaje que fueron pues películas muy... bueno, que... ¿Diferentes? Sí, diferentes y surgieron cosas inesperadas, pero al final se mantuvo la versión de montaje que más se parecía a la novela. Okay. Todo esto no hay que olvidar que vosotros seguís teniendo como un deadline. Que no es que tuvieras, voy a montar, voy a ver qué saco, ¿no? Saco esto, sino que ¿no? Tú tienes que entregar la peli. Sí, a contrarreloj y es verdad que montaje, ¿ves? Sí que me hubiera encantado tener más tiempo. Sí, pero bueno, en todos lados, ¿eh? Pero me acuerdo mucho de montaje pedir una semana más. Pero bueno, es lo que te decía, al final creo que la esencia es la que es en una película. Y esa semana hubiera estado muy bien, pero... Pero tampoco lo hubiera cambiado. Sí, no, y está bien, sí. Pero sí, fueron también deadlines muy ajustados. Con la música también, con Celtia, hicimos todo el proceso luego de la composición de la música de la película y también fue muy ajustado, o sea, todo el proceso en sí fue rápido. Apretado. Pero también disfruté mucho también de esa parte de la música, ¿Sí? de grabarla, todos los temas con los músicos, toda esa parte también fue increíble. ¿Cuánto duró la pospo? Pues acabó el rodaje en mayo y luego junio empezamos a montar, cada una semana de acabar el rodaje y 6 semanas de montaje y luego agosto, septiembre, octubre, noviembre, más o menos, de postproducción. Color, sonido y DCP final. ¿Y tú en algún momento notaste, no sé si miedo, pero miedo quizá no es la palabra, esa voz que tienes ahí detrás siempre, porque yo creo que siempre tenemos el miedo cuando no es nuestra peli o cuando no estamos, ¿no? Que no somos nosotros los que tenemos la voz final, que alguien venga y te diga, vale, muchas gracias, esto no es lo que acabamos de buscar, bueno, ahora entramos nosotros. Y ¿tuviste alguna vez ese miedo? Sí, pero yo o sea, estaba segura de que quería llegar al final con eso, fuera como fuera, y que yo iba a terminar esa película y hasta el final iba a estar ahí. Ese tren que habías cogido, ¿no? Al principio, sí. Ibas a llegar con él hasta la estación final, hasta el final. Llegara, y fuera como fuera y sí. Quizá esto lo sentí que sientes, que me ha pasado también otras veces, una especie de lucha en momentos de montaje, parece que tenga que ser a ver qué versión gana. Y esta percepción no me siento nada cómoda porque no confío en un proceso que va de que gane esta versión o la otra. Pero lo sientes un poco así, ¿no? De cuál será la final, cuál se quedará, cuál va a llegar al podio, ¿no? Total. Pero es que sí, como luego llegaba otra cosa, también pensaba, bueno, sigamos porque empezaré el diseño de sonido y me apetecía muchísimo y tenía muchísimas ganas porque es una parte de la postproducción que disfruto muchísimo y en este momento pues también pensaba en la ilusión de empezar el diseño sonoro de la película. En cada momento hay mucho estrés, pero también hay muchas cosas buenas. Yo me quedo con las buenas, a pesar de... ¿Siempre? Sí, y en ese momento de montaje que puede ser más angustiante, yo recuerdo también la ilusión de encontrar cosas nuevas durante el montaje de la película y luego de pensar en lo que me esperaba, ¿no? Siempre como en lo que está por llegar, en el sonido, haciendo el sonido en la música, pero sí, que nunca estás relajado, diremos, o sea, hay siempre como una tensión. Bueno, pero hay veces que cierta tensión es buena también, sobre todo para que no te relajes, para que estar despierta, hay que estar muy despierta. Hambrienta, ¿no? Aquí ya estás siempre como... Sí, hambrienta quizá te lleva... más que hambriento, despierto, diría. Sí, la connotación de la palabra hambrienta es eso, como que cuando tienes hambre estás como alerta, ¿sabes? Siempre estás como en un estado de... Sí, pero sin devorar. No a la hora de devorar, sino cuando que no te relajas. Y eso está bien, porque siempre estás pendiente, siempre estás enfocado. Un poco en espera también, ¿no? Sí, como en esperar de algo. Hambriento de cosas también siempre. Pues eso, hambriento de
de conocer, de saber, de seguir, de continuar, Sí. y cuando tú estás en un estado de hambre estás siempre como más enfocado, más alerta. Sí, totalmente despierto, en tensión y... Exacto, en tensión. Mm. Y llegamos a la última parte, que es, se lanza la película. ¿Cómo vives tú eso? Pues eso, sigues teniendo, pues ahí no sé si has cumplido los 25, pero Sí. 25 años y lanzas tu primera película. ¿Cómo vives eso? A ver, es que el momento de proyectar una película es muy emocionante. Recuerdo mucho el momento que la vio Paul, el escritor, que fue también un momento muy, muy fuerte de hacer una primera proyección con Paul que no había visto nada. Y bueno, es muy mágico, es como de repente compartes con el espectador lo que has estado haciendo pensando en ese momento. Sí. O sea, pero es verdad que lo sentí mucho como una parte más del proceso. Creo que al haber sido un proceso tan intenso el de hacer una película, este momento de llegar a una sala y proyectarla, la viví más como un paso más del proyecto. Mientras que quizá hubiera pensado antes que iba a ser un paso mucho más decisivo y de llegar a un final. Fue una sensación de, pues doy un paso más y este paso es el de compartirlo. Pero es igual de importante que el momento en el que generas la idea y creas y haces crecer una semilla que se va a convertir en planta y a un momento que la va a ver, ¿no? Pero es igual de importante que todo lo demás. Y el momento de la proyección fue así. Y sobre todo una parte de la que me hizo mucha ilusión fue también ver la ilusión de las personas queridas que te rodean, la ilusión que tienen de ver tu película en un cine, en una sala, en un festival. O sea, esta ilusión también es algo, no solo el hecho de que la vean, porque al final hay personas que les da igual, no sé cómo decirlo. Lo que les va a hacer más ilusión es que tú hayas hecho esta película y que esta película se pueda proyectar. Se pueda proyectar, sí, más que la película en sí. Más que la película en sí. Y eso que se genera ahí, para mí es un regalo, es un privilegio y es una parte del proceso súper importante. Es un arropo o un amparo que llega luego, no tanto durante el proceso, que llega a raíz de que esa película se proyecte independientemente a cómo sea la película. Y con algunas cosas que yo sufría, ¿no? De, ay, quizá esto... No estoy del todo segura todavía con esto, pero se va a proyectar así la película. De repente, cuando se genera ese tacto con una persona por esta razón, te olvidas, dices, da igual, ¿no? Esa parte que quizá no estaba tan segura, es que aquí se está generando algo que va más allá también de la película. Sí. Que es la ilusión por la alegría que siente alguien por el otro. Y eso fue muy bonito y eso lo disfruto todavía ahora cuando veo a alguien que vuelve a ver la película, alguien que se interesa por hablar de la película, todo eso que se produce a raíz de una proyección. Eso es con lo que te quedas al final. Sí, y es curioso porque en una primera película uno, o en mi caso, tenía mucha conciencia, ¿no? De qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo te determina eso que haces. Y al final pues he aprendido quizá a soltar un poco más y a saber que eso no me determina, que es un proceso más, es un paso más de un camino, de un viaje y que hay que seguir y es un escalón más. Pero eso daba mucho miedo, sobre todo en el momento de que me llegó la propuesta. De, ay, pero qué raro encargo, un thriller con suspense, incluso terror, con momentos casi gores, como yo voy a hacer esto y esto cómo me define a mí, y tienes el miedo a que eso te defina. Y al final pues el hecho de que algunas cosas no fueran como, bueno, no como quería, simplemente que como yo me esperaba que iba a ser una primera película mía, me ha ayudado a soltar eso y entender que nada, lo que nos define es cómo nosotros queramos seguir haciendo películas. Es un paso más. Qué buena manera de acabar una conversación sobre tu primera película. Bueno, en un tiempo que pienso, pero ahora mismo... Acabando por todo lo alto. Como siempre, nada, nos gusta decir aquí, esto también lo hacemos para que la gente descubra o redescubra las películas que hacemos. Entonces, La casa entre los cactus la puede ver todo el mundo ahora mismo, tanto en Rakuten TV
como en Flixolé, la plataforma de cine español. Así que, por favor, acérquense a verla. La película de Carlota. Gracias, Emilio. No, gracias Carlota por haber venido a, como decimos aquí, compartir miserias sobre nuestra experiencia con nuestra primera película, La Casa de los Cactus. Nada, y nosotros nos escucharemos en el próximo episodio de Rodad Insensatos. Un abrazo. Muchas gracias, Emilio, y un abrazo y gracias por escuchar.